Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, hoy tendremos a Eduardo Orihuela Estefan, quien es titular del Consejo Económico Social del Estado de Michoacán. Lalo. Adelante. Veremos veremos de antemano una interesante entrevista, dado que le da la polémica y la controversia. Tú vienes de una dinastía de carácter político. Tu entorno ha sido gente metida en la política, papá, tíos, primos, etcétera. ¿Tú te consideras un político porque naciste en ese ambiente? Pues mira, primero yo vengo de una familia de mucho arraigo, de mucho esfuerzo del oriente de Michoacán. Mi abuelo se dedicaba al mercado, a la venta de productos en la carnicería. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos vinculados al agro. Mi abuelo era lo que le llamaban introductores a estas personas que llevaban o juntaban ganado en distintos lugares y las llevaban a vender, mi abuelo centralmente, a ferrerías al rastro de la Ciudad de México. El desarrollo de mi familia es en muchas facetas. Como tú dices, hay una parte de un amplio bagaje en el aspecto político, pero también hemos tenido experiencias muy importantes en el sector productivo. A nosotros nos tocó construir, y digo nosotros porque a mi padre fue de los pioneros para lograr que el aguacate sea exportable en Michoacán, y a mí me tocó ser pionero de la producción de las berries. Me tocó también llevar los primeros arándanos que ha habido de Michoacán en China. En ese viaje también llevamos guayabas sin temas fitosanitarios, con una serie de convenios con el gobierno chino, pues que intentaban abrir mercado a distintos productos. Nos gusta mucho lo que hacemos, somos gente que tiene un cariño profundo por esta tierra, por su gente, y que en ese sentido del compromiso, pues lo que queremos es que a Michoacán le vaya bien, que Michoacán cada día construya más historias de éxito como estas, que construya una ruta que le dé oportunidades a todos. Y más en esta cuestión, digamos, mezclando esa parte de las actividades familiares y tuyas con la parte de carácter político, porque has sido diputado local. Entonces, y has sido además líder de pequeños propietarios. Sí. Entonces, la situación va como una combinación, yo diría, interesante. A ver, platícanos de tu trayectoria política. Bueno, pues a mí me tocó desde muy joven participar en algunas tareas vinculadas al sector público. Al graduarme de la universidad, yo soy licenciado en Economía, me invitan a trabajar en la Comisión de Hacienda del Congreso a nivel federal. Ahí hice mis pininos, empecé a conocer un poco cómo era la vida en el Congreso. Una experiencia muy interesante. Al poco tiempo, cuando concluye esa legislatura, decido dedicarme a las tareas particulares de la familia, a los negocios. Regreso a trabajar en esto y ahí me vinculo al sector productivo, a lo que tú dices, a la pequeña propiedad. Un poco para explicarle a la gente, en México hay varias agrupaciones, yo diría que son 5 las grandes agrupaciones del agro a nivel nacional. Una es el Consejo Nacional Agropecuario, otra es la CNC, que agrupa a los ejidatarios, es decir, a quienes tienen propiedad social. Otra es la CNPR, que yo presidí la CNPR a nivel nacional, una agrupación con más de 150,000 miembros en prácticamente todos los productos que hay en este país. La Asociación Cañera de la CNPR es un organismo vivo, muy fuerte, que tiene
pues mucha potencia en su organización, pero también en ser una punta de lanza para que la producción de caña de este país sea una de las mejores del mundo. Me tocó estar al frente de todas estas actividades y luego me tocó, como tú decías, pertenecer a 2 legislaturas, una que fue una legislatura, pues yo diría complicadísima, pero a la vez una legislatura muy responsable y que logró contener la crisis que se originó en Michoacán en el 2012 y que le dio estabilidad a Michoacán cuando tuvimos este proceso de cambios de gobernadores tan frecuentes, casi cada año. Y luego me toca volver a ser el legislador en la 74 legislatura, una legislatura pues con este cambio a nivel nacional, la llegada de Morena, justamente este proceso de aterrizaje de una nueva visión, de una nueva conceptualización del país. Y bueno, lo que eso implicó también para Michoacán. Y decirte que yo me siento muy complacido de los momentos que me ha tocado desempeñar este tipo de tareas, siempre comprometido con mis principios y con las causas además de la gente. Y yo creo que cuando uno hace las cosas pensando no en el momento, sino en lo que va a ser el transcurso de tu vida. Para mí lo más importante es levantarme en las mañanas, ver a mis hijos, a mi esposa, que nos sintamos tranquilos, llevarlos a la escuela, que la gente te salude, que la gente te agradezca. Y pues yo creo que la política eso es el mejor resultado. Yo veo a muchos actores que acaban defenestrados o exiliados y que pues si uno se conduce de acuerdo a sus principios y atiende las causas que los ciudadanos le presentan, estoy seguro que al final uno puede vivir tranquilo, pero además puede vivir satisfecho de haber hecho las cosas bien. Desde el punto de vista el mío, como que has hecho un receso en esta vida política y lo del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán es muy diferente a la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Michoacán, pero además tú me harás la precisión correspondiente, te habrás también dado la pauta en el PRI o ya te adelantes del PRI, que es el partido con el que iniciaste tu carrera política. Bueno, a mí me gusta ser muy claro, tú me conoces, yo soy muy franco. Sí. En este momento yo no comulgo con lo que ha pasado en el PRI. Y desde el proceso electoral pasado yo iba a ser candidato, bueno, lo fui, de hecho me registraron, pero yo no comulgo con la dirigencia nacional. Y tomé una decisión en ese momento por ser congruente y decir, yo no puedo ser candidato acompañando una dirigencia de estas características. Y fui claro y fui preciso, di mis razones, di mis porqués. Creo que hoy quedan ahora sí que avalados con creces. Y mi decisión ha sido iniciar un proceso distinto. Michoacán es un estado que en los últimos 40 años ha sufrido de una inestabilidad política brutal que ha afectado a la sociedad en su conjunto. ¿Y qué te parece si en el segundo bloque continuamos? Pues me parece que como tú digas. Dicen las circunstancias. Regresamos con Eduardo Orihuela. Iba a decir Bárcenas, tu papá, Estefan. Lalo, estábamos en el primer bloque, ya finalizando. Me estabas diciendo de esta nueva etapa de tu vida, cómo hiciste el receso de carácter político. Sí, yo decidí en este momento hacer un alto en mi vida político-partidista, no en mi vida política, porque el Consejo es un ente político. Este es un órgano absolutamente innovador. Es algo que yo estoy absolutamente seguro que puede ser una herramienta, primero, funcional y segundo, constitutiva de un nuevo proceso de entendimiento entre la sociedad y el poder público. Y que lo primero es que Michoacán necesita recuperar una ruta donde nos entendamos todos. Déjame darte cuál es mi diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos años. Michoacán ha sido desde prácticamente épocas prehispánicas el centro de varias de las decisiones políticas, económicas, sociales más relevantes de este país. Los purépechas nunca fueron colonizados o
subyugados por los aztecas. En el proceso de la colonia, aquí surge todo el movimiento con Tata Vasco de la reivindicación de los pueblos originarios. Michoacán se convierte en el epicentro de la independencia, de la lucha de independencia. O sea, muchos hablan de Guanajuato, pero estamos hablando de que en esa época era Michoacán. Los grandes promotores del movimiento independentista están aquí, pero no solo es la gesta, todo el movimiento, sino también la consumación. Aquí Iturbide genera el instrumento para al final poder conciliar y acabar con el movimiento de independencia. Sin duda alguna, aquí se concibe ideológicamente la reforma. Ocampo es el gran hombre que logra poner las bases y sobre todo la ideología relevante para separar a la Iglesia del Estado. El movimiento de la revolución puede que no tiene su origen en Michoacán, pero el movimiento post-revolucionario se consume en Michoacán, se establece a través del general Cárdenas y con el general Mújica se le da una concepción ideológica redonda a lo que fue el movimiento revolucionario. Y finalmente el movimiento democratizador del país se vuelve a dar en Michoacán en los 80s, pues con el proceso del ingeniero Cárdenas y la creación del PRD en Michoacán. Esto ha generado que Michoacán esté en un continuo proceso de disputa y de pelea. Creo que tú lo asimilaste, pero en serio ese tema. Lo traigo casi pegado en la piel. Y entonces ahora el Estado necesita un proceso de resiliencia. Resiliencia es poder salir del conflicto y encontrar mecanismos para otra vez entendernos y salir del trauma. Yo creo que hoy la sociedad michoacana, además de estos problemas, hemos vivido procesos de violencia derivada del crimen organizado que han generado que la sociedad se encapsule. El miedo lo que provoca de forma inmediata, y esto es una reacción para poder sobrevivir, es un tema de supervivencia, genera que la gente se retraiga. Y entonces se genera un sentido de desconfianza generalizado. En Michoacán, cuando alguien propone algo, de inmediato lo primero que sucede son cuestionamientos profundos para decir por qué eso no debe de existir o por qué no debería de avanzar o por qué estamos en contra. Rara vez las convocatorias concitan que la gente participe, que diga sumémonos en estas tareas que son tareas nobles. Al revés, tenemos un proceso de señalamiento muy profundizado. Y esto además, no quiero decirte que sea negativo, pues hemos sufrido mucho y hemos sufrido por malos gobiernos, hemos sufrido por el crimen organizado, hemos sufrido por la violencia incesante, hemos sufrido por liderazgos, sindicatos, agrupaciones que tienen secuestrados a distintos ámbitos de la sociedad y que lastiman a los ciudadanos, que les inhiben tener pues un espacio apropiado para tener ingresos apropiados o que les permitan una vida digna, para tener educación de calidad, que sea el motor de la transformación y de abatir la pobreza transgeneracional, para tener salud universal y de calidad que nos permita darles condiciones a las personas con menos ingresos, porque los más vulnerables en el tema de salud pues son las personas que menos recursos tienen. Y entonces, hoy pareciera que cuando hablas con los actores y con los líderes sociales del Estado, cada quien tiene una visión distinta y cada quien quiere ver solo el pedacito de su parcela donde está parado. Hoy en Michoacán necesitamos crear un ente, y esa es la idea del CESMICH, donde confluyan todos estos liderazgos y construyamos una visión de mediano y largo plazo. Un espacio donde a través de vincularnos, sobre todo de escucharnos, logremos entender que los problemas no son de uno, los problemas son de todos los michoacanos. Y que la única forma de resolver la gran mayoría de estos es trabajando juntos. No es un problema del gobierno exclusivamente, es un problema de la sociedad. Y si la sociedad no acompaña los esfuerzos que realizan los gobiernos en los distintos niveles, y por eso te diría que no es un tema de partidos, es un tema de agendas. Si hoy ponemos sobre la mesa quién pudiera estar en contra de abatir la violencia contra las mujeres, pues eso no es un tema ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Este tendría que ser una lucha de toda la sociedad michoacana para garantizarles plenos derechos a las mujeres. Si hoy ponemos sobre la mesa que en Michoacán debe haber mejores ingresos, mejores salarios para todos quienes vivimos aquí, pues eso debería ser un objetivo generalizado. Y entonces el CESMICH lo que pretende es primero ser este foro
donde surjan las ideas y donde nos acompañemos para plantear las soluciones y las alternativas. Algunas serán a los gobiernos, otras serán a la propia sociedad. Es decir, cuidar el medio ambiente no es una tarea del gobierno, es una tarea de los michoacanos. ¿De qué sirve que el gobierno haga leyes o políticas si los ciudadanos seguimos tirando la basura en la calle? Si los ciudadanos no asumimos nuestro rol para mejorar las condiciones de Michoacán. Y entonces por eso es que el CESMIC se vuelve un espacio tan trascendente de participación y de construcción para Michoacán. Cuando hablas a corto y mediano plazo, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, los consejeros somos electos por 4 años, pero la visión que se pretende generar en el CESMIC tiene que ser una visión transeccional. Poder dejar una hoja de ruta de elementos, que lo que sucede que está bien con los gobiernos de donde sean, emanados de donde sean, se mantenga y perdure. Y lo que no está bien, se elimine y se transforme. Es decir, cuando hablo de mediano y largo plazo, estamos hablando de este Michoacán que tenemos que ver, pues sin duda alguna, en los próximos años, en los próximos 5, 6, 10 años. Pero en el largo plazo, ¿cuál es el Michoacán que queremos para nuestros hijos? Porque, a ver, aquí en Morelia viven mis 3 hijos, Pía, Fara y José Eduardo. Y yo vivo preocupado, Samuel, de lo que veo hoy en día. La violencia infantil, los contenidos inapropiados que hoy en día son súper accesibles a través de una tableta o de un teléfono, la violencia verbal que hay en todos lados, la violencia en las redes sociales es impresionante. Como sociedad necesitamos replantearnos qué es lo que queremos y trabajar de forma conjunta para brindarles mejores condiciones a ellos. Yo viví una Morelia donde mis papás no se preocupaban, bueno, se preocupaban como todos los padres, cuando su hijo salía a divertirse a la discoteca con sus amigos, echarse unos tragos en el antro, como les decíamos nosotros, y bueno, regresaba a mi casa, pero a lo más que habría eran los riesgos, era un pleito ahí entre algunos que se encontraban en una discoteca, un borrachazo o lo que sea. Esos eran los riesgos. Hoy los riesgos son mujeres desaparecidas, son violaciones, son mecanismos para drogar a los jóvenes sin su consentimiento. Es decir, el deterioro que estamos viendo en la sociedad, Samuel, tenemos que detenerlo y ahí tenemos que ser proactivos todos. Lalo, si nos permites, vamos a otro corte y regresamos con el tercer bloque. Estamos con Eduardo Orihuela. El Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, ¿cuánto tiene de creación y en qué etapa va? ¿Qué esperan presentar? No sé, tú nos dirás un diagnóstico, van a hacer grandes foros para presentar un diagnóstico donde contengan también posibles soluciones o alternativas de solución. Y la gran pregunta final es, ¿y los gobiernos te hacen caso? Locales, el gobierno estatal, se tiene que involucrar al federal, digamos, los organismos ciudadanos, las propias dependencias, como dicen coloquialmente, ¿te pelan? Empecemos por el principio. La historia del CESMIC. El CESMIC se origina en el 2011 con una iniciativa de ley en la 71 legislatura que pretendía establecer este mecanismo de lo que te comentaba hace unos momentos de vinculación entre la sociedad civil y el poder público. En esa época el CESMIC tenía centralmente cuatro distintos segmentos que lo componían, pero que realmente eran 3. Era uno que son los empresarios, otro sector era el sector educativo, el tercer sector era la sociedad civil organizada, y luego te decía que había un cuarto sector que se volvía a distribuir entre los mismos porque era una representación regional de Michoacán, es decir, que las regiones tuvieran un mecanismo de vinculación. Hace unos años, yo estando en el Congreso, un grupo de ciudadanos preocupados por recuperar espacios justamente donde pudiera haber este diálogo y condiciones apropiadas para plantear ideas positivas, me plantean recuperar el CESMIC porque este consejo se instala hasta el 2014, hay una serie de problemas internos, remueven al primer presidente, el segundo presidente nunca logra consolidar que se le asigne ciertas características, entre ellas presupuestales, al consejo. Y entonces hay un olvido,
lo dejan y se queda tirado, se fenecen los plazos de los consejeros y el CESMIC seguía existiendo la ley, pero ya no tenía consejeros. Entonces me dicen, oye Eduardo, hay que recuperar esto porque es necesario que exista un espacio de estas características. Pero la reflexión nos llevó a pensar que esa no era una representación plural ni amplia de lo que es Michoacán. Y entonces se replanteó el proyecto, planteándole a los diputados de la actual legislatura que se reformara la ley y que se incluyeran a 10 sectores. Los 10 sectores que hoy están representados son el sector empresarial, privado, de productivo, el campo. Imagínate en el principal productor agropecuario del país, pues que no estuviera representado el campo era, desde mi punto de vista, un grave sesgo, un error. El logístico, desde quien tiene concesiones de taxis hasta quien opera una terminal multimodal en Lázaro Cárdenas. Está ahí Kansas City, que operan el tren. Está representado Hutchison, que es uno de los que operan las terminales en Lázaro Cárdenas. Pero también hay representantes del transporte público urbano. Es decir, hay una representación amplia. También está el sector educativo. Por ejemplo, está el rector de la Universidad Michoacana, está la rectora de la Universidad de la UNIVA, están líderes sindicales, por ejemplo, el líder sindical de los tecnológicos federalizados. Por ejemplo, Verónica Bernal, la presidenta del Festival de Música de Morelia. Es decir, el sector educativo en un aspecto que es más amplio, donde se incorpora la cultura, donde se incorpora las tradiciones también. Tenemos al sector salud. Y entonces ahí están agrupados, por ejemplo, sindicatos, el sindicato del sector salud, la sección 21, o está, por ejemplo, la líder de las enfermeras del ISSSTE en el hospital general, está, por ejemplo, el colegio de cirujanos dentistas, el colegio de psiquiatras, el colegio de ginecobstetricia. Es decir, tienes una representación amplia del sector salud. También está los migrantes, gente que vive en Estados Unidos y gente que radica en Michoacán. Por ejemplo, está el presidente de la Casa Michoacán en Chicago. Pero tenemos también migrantes de Nevada que residen en Las Vegas y que tienen origen de pueblos originarios. Tenemos perfiles que en el sector migrante, por ejemplo, la presidenta de la US Mexican Chamber, de la Cámara México-Estados Unidos en California, es michoacana. Y es una migrante que tal vez no tiene las características de otros migrantes, como el presidente de la Casa Michoacán, pero que es migrante y que todos necesitan ser escuchados. También tenemos al sector medioambiental. Imagínate, hay perfiles como Juan Elvira, que ya fue secretario a nivel federal de Semarnat, pero también está el hijo de Homero Gómez, Homero, quien es, tú recordarás, él era el líder de quienes resguardaban a la mariposa monarca en el municipio de Ocampo y que lamentablemente fue asesinado por los grupos de la delincuencia en esa zona, porque él los exhibió de la tala clandestina y de los problemas que existían. Entonces hay una representación amplia. Está el Consejo Interreligioso, está el arzobispo de Morelia, Juan Speaker, ministros de otras religiones que nutren con ideas, pero también está la sociedad civil. Y entonces tienes a líderes feministas o líderes de la comunidad LGBT que tienen otra visión de qué es Michoacán. Imagínate lo rico y nutrido que es un consejo como este. Muchos verían que es problemático y complejo. Además lo ves muy amplio, lo ves muy horizontal y dices, son demasiados, ¿cómo se pondrán de acuerdo? Pero así es Michoacán. Y entonces yo digo que esta pluralidad debe ser visto como una gran oportunidad. El reto es encontrar los elementos que a todos nos hacen sentido y construir en torno a ellos proyectos que nos lleven a consolidar ese Michoacán que sin duda alguna mantenga nuestras tradiciones, nos genere arraigo, pero que sea un Michoacán innovador y del futuro. Ese Michoacán que sea dinámico en el agro, pero que cuide la biodiversidad y el medio ambiente, que son nuestro patrimonio más importante. Fíjate que estás hablando y se me parece muy utópico lo que estás diciendo, porque raramente vivimos siquiera escarceos de ese tipo de visión. Vamos a un corte y regresamos contigo,
Estamos con Eduardo Orihuela Estefan. Lalo, pues estaba yo así como oyéndote, escuchándote, imaginándome una gran mesa ahí con todos los integrantes de esos sectores que has hablado, y no me imagino que se pongan de acuerdo, y hablas de cómo induces a ciertos planes, a ciertas, digamos, niveles ideales para Michoacán o estadios, y se me hace muy utópico. A ver, aterrízame, dicen. Fíjate que justamente lo primero que hicimos en el CESMICH fue romper esa idea. La idea de la mesa grandota, donde hay levantamanos, donde no hay mayor. La primera reunión que tuvimos fue una reunión donde nos distribuimos en mesas. No había presidium, no había jerarquías. Esto es un tema importante. Todos los consejeros del CESMICH, incluido su presidente, somos honoríficos, o sea, no cobramos por estar ahí. Nuestro involucramiento y nuestra decisión de participar es ayudar a que Michoacán esté mejor. Y yo creo que esto hace muy legítimo el tema. Es decir, no estoy yendo porque me paguen, estoy yendo porque estoy convencido de que podemos hacer algo distinto. En esta primera sesión, lo que hicimos fue, hay que conocernos. Si no nos conocemos y no entendemos con quién estamos sentados, difícilmente podremos cambiar la perspectiva. Y entonces lo que se hizo es, imagínate al jefe de tenencia de Surumútaro, a Freddy, quien es un tipo excepcional y es un tipo de primera, o a Jenny, la presidenta del autogobierno Tanaco, conversando de temas interesantes, importantes, con los líderes de las cámaras empresariales del estado o con los distintos representantes de Kansas City. Imagínate a los ecologistas sentados en la misma mesa con el presidente de APEAM o con el director de Aneberris, en la misma mesa. Y entonces, no me imagino. Y entonces lo que generamos fue una dinámica distinta. Lo primero es que dijimos, a ver, ¿cuáles son los valores que a todos nos interesan? Hicimos una serie de valores. Obviamente ahí estaba tener un Michoacán mejor, que Michoacán sea innovador, que sea un Michoacán justo, que promueva la educación, donde haya salud, pero que también haya honestidad, transparencia, los distintos elementos. Hicimos un compromiso. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que ir ahí y todos aceptaron. Entonces, lo primero es que después de habernos saludado en esas mesas nos dijeron, te tienes que cambiar de mesa. Y entonces a los que estaban en la primer mesa ahí los mandaron a la última. ¿Qué generó ese primer cambio? Entender que muchas veces donde tú estás parado no es el único punto de vista. Y en Michoacán hoy parte de lo central que tenemos que hacer es entender que hay muchos puntos de vista. Michoacán es un estado plural. Y entonces encontrar las soluciones arranca por entender que tú puedes tener otra visión, que acepto que la tengas y que reconozco que hay valor en lo que tú propongas. Puedo no estar de acuerdo, pero tú tienes tus elementos y tú tienes tu posición y tienes tu derecho a plantear las cosas. Yo creo que al final lo que se ha venido construyendo es un grupo que entiende que hay elementos superiores a nuestros intereses particulares. Ahora, imagínate que este grupo con personalidades como las que te relaté hace rato empiece a vincularse y a desarrollar mecanismos para mejorar. Y entonces convertirse en un gran promotor de la vinculación y del desarrollo. Solo por darte un ejemplo. Hace unos días platicaba, y voy a dar aquí una primicia que no ha platicado con la otra parte de los actores, con Juan Elvira, y me decía, Juan, oye Lalo, yo soy un convencido de que en Michoacán debe haber 3 grandes proyectos en el eje ecológico. La primera es mejorar o restablecer que nuestros lagos, nuestra agua superficial, debe ser cuidada de mejor forma. Hay que recuperar Cuitzeo y hay que recuperar Pátzcuaro. ¿Qué necesitamos? Que los actores agrícolas nos ayuden a detener la deforestación, a mejorar las cuencas con mecanismos, con soporte, y para eso se requieren recursos. La segunda, la mariposa monarca. Este es un acervo global
Este es un tesoro único en el mundo que tenemos que preservar, cuidar y utilizar también para el desarrollo de las comunidades que ahí viven de forma sustentable, sostenible y responsable. ¿Qué se necesita? Pues que actores como los aguacateros le metan lana. Tienes a los dos en el mismo lugar. Y pareciera que estamos hablando de posiciones opuestas cuando son las posiciones que pueden ayudarnos a resarcir los problemas del Estado. Hagamos un compromiso para que recursos de reforestación vayan a la mariposa monarca y las mariposas vuelen y se lleven los aguacates mediáticamente a otros destinos. ¿Cómo no tejer el tejido social con los liderazgos eclesiásticos? Sin duda alguna son líderes profundos, que están en las comunidades, que viven los problemas todos los días. Oye, hay problemas y diferencias con la comunidad LGBT, con el tema de las feministas, con ellos, claro. ¿Eso significa que no se pueda trabajar de forma conjunta para hacer cosas en pro de muchos actores? No. En nuestra propia casa hay divergencias todos los días. ¿Qué es lo que al final te cuestiona? Que entiendes que tu familia acaba teniendo ciertos valores y ciertos elementos que le permite todos los días volver a convivir después de una discusión que puede existir. Entonces, el SESMICH al final, acabamos de entrar hace una semana en crear ya las comisiones. Se designaron a los integrantes y a los titulares y nos pusimos un plazo. El 15 de diciembre todas las comisiones deben estar instaladas con un proyecto por comisión al menos, para mejorar a Michoacán. Pueden ser más proyectos. Pueden ser más. Pero uno es el prioritario, digamos. No queremos intentar abarcar tanto que al final no podamos hacer nada. Queremos ser específicos, puntuales. Michoacán necesita ideas muy claras, muy sencillas, fáciles de ejecutar. ¿Cuántas comisiones son? 22 comisiones. 22 proyectos. Les pedimos a cada uno de los consejeros que planteara 2 ideas. Somos 50 consejeros titulares y 50 suplentes. Habrá al menos 200 ideas. Si quieren más, las que quieran. Y luego las comisiones las van a evaluar con un método profesional que estén de acuerdo todos para decir, estas son las ideas mejor evaluadas. Los elementos para evaluar es qué tan fácil de ejecutar esa idea resulta, qué tan transversal es para Michoacán, qué tanto cambio va a promover en el Estado si se logra esa idea, cuántos recursos necesitan. Yo puedo tener una idea genial, pero si necesito 10,000 millones de pesos, pues es inejecutable. Entonces, teniendo estas ideas con mucha claridad, lo que vamos a hacer es buscar a los actores con los cuales las podamos echar a andar. Vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos con Eduardo Orihuela, quien es titular del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Tendremos el 15 de diciembre, es un decir, van a elaborar, a pulir los proyectos y luego se van a conocer cuáles son, o los van a trabajar con las dependencias respectivas y no se van a conocer públicamente, sino cuando estén desarrollándose, o cómo estará la dinámica. Mira, la idea es muy pragmática. Primero agarramos el Plan Estatal de Desarrollo y hemos venido realizando ya por todos los consejeros un análisis formal. ¿Para qué? Para saber qué está haciendo el gobierno en las distintas áreas y tampoco meterse a proponer cosas que ya se están haciendo o elementos. Este no es un órgano que intenta tener una presencia política, electoral o partidista. Lo que nos interesa son las soluciones. Entonces, si en el Plan Estatal de Desarrollo ya hay elementos para lograr un objetivo que para nosotros resultó fundamental y le hace falta a esa idea aterrizaje, conceptualización, vinculación, cualquier elemento que la haga más potente, lo que queremos es hacerle una sugerencia al gobernador para decirle, gobernador, esta idea que tiene aquí nos gusta y se puede reforzar de esta forma. Enriquecer. Enriquecer. Y podemos nosotros participar con estas y estas acciones. O incluir ideas de ustedes, proyectos. Esa es la otra dinámica. La otra dinámica es decir, oye, surgió algo que nosotros vemos como fundamental y que requiere de estos elementos. Y te la ponemos sobre la mesa para ver cómo los ejecutamos. Y bueno, digamos, independientemente de ese proceso de comisiones, dinos cuáles son los puntos donde habrá que esforzarse más, conflictos, problemas, para lograr o cuando menos, digamos, aminorarlos.
¿Cuáles serían los puntos, los 5, por decir algo? Mira, no hay que descubrir el hilo negro. Sí, lo sé. La ONU ha planteado que hay 3 grandes ejes para los temas de desarrollo. Uno tiene que ver con los elementos de desarrollo humano, y aquí yo te diría que tal vez en Michoacán el problema central es la seguridad de las personas, la seguridad de las mujeres, la seguridad de los niños, la seguridad patrimonial, es decir, tenemos un problema real de seguridad. Y no se trata de tapar el sol con un dedo, ni tampoco se trata de nosotros mismos generar un estado de alarma o de alerta que inhiba que podamos resolver el problema. Si no, hay que atacarlo de forma transversal. Nosotros somos ciudadanos, no nos toca ni la prevención, ¿qué nos toca? Asumir nuestro rol. ¿Cómo se puede mejorar la seguridad en un estado? Pues generando mejores condiciones sociales, incorporando elementos para que la infraestructura pública cada día sea mejor y haya áreas de esparcimiento, tejer el tejido social, mejorar la convivencia. Esto significa disminuir la violencia. Yo soy un convencido de que la violencia ha venido ganando espacio en todos los terrenos. Cuando tú ves la música que escuchamos, cuando percibes hoy lo que ves en las películas o en nuestro entorno, es hiperviolento. Estamos generando violencia y esa violencia se reproduce. No quiero decir que porque escuches una música te vuelvas un homicida, pero vives en un escenario donde la violencia es aceptada, donde la violencia está normalizada. Entonces, creemos que hay que contener eso. El otro elemento central que la ONU ha establecido es el desarrollo económico. La violencia no se puede acabar si sigue habiendo tal nivel de disparidad en este país. La disparidad económica ese sí es un acelerante de la violencia brutal. Y la única forma de acabar con esa disparidad es generar mejores ingresos para quienes menos tienen. Y fuentes de trabajo, Y eso solo va a suceder si tienes educación de calidad y si tienes una planta industrial, económica, de servicios, laboral, óptima, que brinde mejores ingresos a quienes pretenden un trabajo. Y finalmente, el tercer tema tiene que ver con la sostenibilidad, con el tema de la preservación del medio ambiente. Michoacán es el segundo estado en biodiversidad del país, de México. No puede ser que hoy tengamos desligada nuestra política agropecuaria de la política de medio ambiente. Tenemos que caminar entendiendo que es la misma moneda vista desde 2 caras. Y entonces, el buen uso del agua, la preservación de nuestros suelos, la preservación de los bosques, el cuidado de las especies en Michoacán tiene que estar vista desde la óptica de cómo generas dinámica económica al mismo tiempo que generas una óptica del cuidado y la responsabilidad. Esto nos obliga a tener una visión integral. Tampoco estamos hablando de cosas que sean del otro mundo. Pero, a ver, los 3 puntos que hablas o rubros de la que presenta y exhibe la ONU, en Michoacán somos un estado con regiones de símbolos, ¿no? O sea, ¿dónde habrá que poner mayor atención en esos 3 puntos en el caso de Michoacán? ¿En qué regiones? Yo sé que tienen, porque no todas tienen esa problemática se ha planteado. Mira, yo te diría que eventualmente el estado es muy regional. Michoacán es el estado más regional del país. Tenemos al menos 10 o 11 regiones perfectamente distinguidas, con cultura, idioma. Si tú escuchas hablar a alguien de Zaguayo, habla muy distinto de alguien de Zitácuaro o de alguien de Morelia. Y gastronomía, es decir, nuestras vocaciones productivas son distintas. Que sí estoy absolutamente convencido. En esta regionalidad es donde podemos encontrar las soluciones. No se trata de ir a Zitácuaro a decirles, oye, tienes que producir catrinas. No, en Zitácuaro lo que se produce son guayabas. Y lo que necesitamos es ver cómo industrializamos esas guayabas para que alcancen los mercados eficientes y oportunos y rentables y atractivos y viables. Oye, no se trata de ir a Lázaro Cárdenas a plantearles que hagan un nuevo proyecto de desarrollo cuando el puerto constituye en sí mismo el primer elemento de desarrollo económico de Michoacán. Hay que entender que en cada región hay particularidades y detonarlas desde lo local. Es decir, las ideas tienen que tener aterrizaje. No se trata de venir a plantear cosas grandilocuentes. Lo que se trata es que veamos cuáles son esas particularidades y de ahí convertirlas en el potencial de desarrollo de Michoacán. Si tú sabes que en Zitácuaro y en la región oriente llega la mariposa monarca,
Pues haz una ruta turística que involucre a los municipios de la región y que les permita tener mayores ingresos con estancias más duraderas de los visitantes. Hoy en día llegan más de 1 millón de personas a ver la mariposa monarca. La gran mayoría de ellos no se queda una sola noche. Sí, Perdemos al turismo. que no hay condiciones o programas en ese sentido. Pero, a ver, yo insistiría en la pregunta, ¿en qué regiones debe avanzarse un poco más o esforzarse un poco más para ese desarrollo? ¿En qué, digamos, para mí lo particular, yo te diría Tierra Caliente, pero más la Sierra Costa? Meseta Purépecha, o sea, ¿cuál es la que requiere mayor empuje? Mira, yo te diría que no hay michoacanos de primera y de segunda. Sin duda hay regiones con mayores problemáticas, sobre todo vinculadas a seguridad, que esas se deben de atender de forma transversal. Si tú no recuperas la dinámica económica en Aguililla, en Tepalcatepec, en Buenavista, en Cualcomán, que ha sido sumamente lacerada, la gente no va a tener de qué vivir. ¿Cómo les pides que regresen a sus comunidades si sus ranchos están deteriorados, si les robaron el ganado, si sus negocios no tienen patrimonio? Pues necesitas hacer un instrumento para refinanciar a estas personas, que recuperen la dinámica y puedan volver a poblar las zonas. Michoacán es de los estados en el país, y esto es lamentable, que pierde población año con año. Sí. Y entonces esto te habla de que no tenemos los instrumentos para poder generar las condiciones. Regreso al mismo tema. Hay que ver a Michoacán desde lo regional, pero hay que construir elementos específicos, al menos uno, para que cada región ayude a detonar en su conjunto el Estado. Y por último, ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo calificarías a Michoacán en el desarrollo en total con comparación con los demás estados del país? Bueno, mira, yo creo que Michoacán sigue pujante y sigue moviéndose porque nuestra economía está basada en el sector primario. Y entonces, si algo no ha dejado de suceder es que la gente deje de comer. La inflación es un problema real ya hoy en día, pero la necesidad de los alimentos ahí persiste. Entonces, lo que en algún momento pudo haber sido un déficit, hoy se convierte en una base sólida. ¿Qué creemos quienes estamos en el agro? Michoacán es un gran estado productor y somos el número 1 en valor de la producción nacional, pero somos el 26 en la industrialización, Samuel. Si no traemos esas agroindustrias a Michoacán, no se van a generar los empleos bien remunerados que requieren las urbes que hoy tienen cinturones de pobreza y marginación. Y en segundos, ¿cómo podrías decir si en un momento se llegó a calificar a Michoacán como un estado torpe por falta de ese desarrollo de que estás hablando? Absolutamente de acuerdo. Uno de los graves problemas de Michoacán es que no le damos seguimiento a los proyectos. Lalo, pues lamentablemente yo diría porque te quedas así como en suspenso. No tenemos que terminar la plática. Yo diría muy ilustrativa, interesante, y esperemos que se dé otra oportunidad. Gracias. Pues, te agradezco a ti, al sistema michoacano, a todos quienes hacen posible este programa. Al bote pronto. Pues ya no te alcanzó el tiempo. Ya no alcanzó el tiempo, pero bueno, seguimos pendientes. Lalo, gracias. Muchas gracias, Samuel, y un saludo a todo el auditorio.